Muy bien, muy buenos días o buenas tardes. Un gusto acompañarles en esta oportunidad y qué bueno que estén tomando esta serie de mensajes durante este tiempo, hablando acerca de las misiones, acerca del rol que nosotros tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra. Bueno, mi familia y yo estamos sirviendo en el Perú desde hace 30 años, justo este año. Estamos celebrando nuestros 30 años de ministerio aquí en el Perú. Llegamos el 28 de julio de 1992. Así que mejor fecha para llegar al Perú imposible, ¿no? 28 de julio, fiestas patrias. No sabíamos que era fiestas patrias, nos habían dicho que era un feriado, pero no sabíamos qué feriado era. Así que cuando llegamos al aeropuerto veíamos que todo el aeropuerto estaba decorado con motivos patrios y nosotros pensábamos que lo habían hecho para recibirnos, pero resulta que era porque estaban celebrando su fiesta patria, ¿no? Así que cada 28 de julio, cada fiestas patrias, para nosotros es un lindo recuerdo de cuando llegamos aquí al Perú y Dios nos trajo, y desde ese entonces pues Dios nos da el privilegio de servirle aquí en este lugar. Bueno, quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1, ¿ok? Hechos capítulo 1, a ver si, creo que, a ver Samuel si esto funciona así, ok, eso, perfecto, Hechos capítulo 1. Vamos a tomar durante estos minutitos como base de nuestro texto aquí en Hechos capítulo 1, pero antes quisiera hacer un pequeño repaso, ¿no? A ver si está ahí, creo que tiene que correrse la hermanita, me parece. Ya, eso, para que pueda hacer contacto. Eso, ahí está. Bueno, hermanos, miren, algo así a vuelo de pájaro, un poquito para entender el contexto del libro de los Hechos. Un libro conocido, un libro que muchas veces utilizamos también para el tiempo de misiones. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de los Hechos? Bueno, en primer lugar, es un propósito histórico. En el libro de los Hechos vemos historia, vemos acontecimientos históricos que ocurrieron hace 2000 años atrás y que tienen que ver con el nacimiento y crecimiento de la iglesia. O sea que es un registro inspirado que nos muestra cómo nació la iglesia, porque si no tuviéramos el libro de los Hechos, no sabríamos cómo comenzó este movimiento que hoy día conocemos como la iglesia. Pero no solamente tenemos un propósito histórico, sino también es un propósito transicional. ¿Qué significa eso? Que el libro de los Hechos es un libro cambiante, es un libro de transición, va desarrollando y nos va llevando desde el contexto de los evangelios al contexto de las epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, si nosotros sacáramos el libro de los Hechos de la Biblia, terminaríamos con los evangelios, ¿y cuál sería el siguiente libro? Romanos. Y Romanos comienza diciendo Pablo, y uno se preguntaría, ¿quién es Pablo? Y luego dice Pablo a los santos y fieles en Roma, pero habíamos terminado en Jerusalén con el relato de los evangelios. O sea, habría ahí un espacio, un hueco que no sabríamos cómo llenar. Bueno, el libro de los Hechos es justamente un puente que nos conecta de las epístolas de los evangelios a las epístolas. Y me vas a tener que ayudar ahí, Samu, porque me parece que esto no funciona. A ver, creo que me quedé en el propósito anterior. Muy bien, ahí está, apologético. Entonces tenemos un propósito histórico, el libro de los Hechos es un libro de historia. Hay un propósito transicional porque es cambiante y eso es muy importante entender. Una cosa son los primeros capítulos del libro de los Hechos, que se desarrolla en un contexto judío, y luego el libro de los Hechos va guiándonos para proyectar la iglesia al mundo gentil. Y terminamos con un propósito apologético. ¿Por qué? Porque todo el libro de los Hechos es una defensa del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona muy cuestionada,
una persona señalada. Muchos consideraban al apóstol Pablo un impostor, una persona que se había autodenominado apóstol, pero no era parte del grupo original de los 12. Pero Lucas, en el libro de los Hechos, nos muestra su conversión, su llamado y su apostolado. Muy bien, entonces, ahora vamos a, creo que me pasé uno, o ahí estamos. Bueno, ahora sí, estamos listos para ir a Hechos capítulo 1, versículo 6. Y yo quiero que leamos un poquito aquí en este texto, Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, hermanos, este es un versículo muy importante. ¿Por qué? El Señor había muerto, había resucitado. Las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías vendría para establecer su reino. Primero tenía que morir, primero tenía que cargar con la condenación de nuestros pecados, primero tenía que expiar los pecados del pueblo de Israel y de la humanidad. Y eso ya concluyó, él ya murió, resucitó. Tenía una vida indestructible. Entonces ahora los discípulos le dijeron, bueno, Señor, por fin entonces llegó el momento. ¿Vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y saben, esto guarda relación con lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 30. Porque se acuerdan cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo, María, no temas porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, el Señor Jesucristo nació para ser rey. Porque eso es lo que le dice el ángel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, esto tenía relación con lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir a reinar. Lo que ellos no sabían o no entendían es que primero tenía que morir. Y hay profecías del Antiguo Testamento que hablan de los sufrimientos del Mesías y otras profecías que hablan acerca del reino del Mesías. Y para los profetas esto era una contradicción. ¿Cómo es que el Mesías viene a sufrir y al mismo tiempo a reinar? Bueno, las dos cosas eran correctas. La diferencia es que Jesucristo vendría en dos etapas, en dos venidas. Él primero vendría a morir y luego vendría a reinar. Pero este es el propósito. Entonces los discípulos, lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor, tenía lógica. Es decir, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, observen, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el Señor no los recrimina por la pregunta, sino que el Señor lo que les está diciendo es, bueno, en cuanto al tiempo o las sazones, las épocas, ¿no? las épocas en las que se desarrolla la historia de la humanidad, la palabra tiempo, ahí es la palabra cronos, de donde viene nuestra palabra cronología, y la palabra sazones es kairos. Y eso se traduce en otros pasajes como épocas, como tiempos. Y lo que el Señor les está diciendo es, mira, en cuanto a la cronología y en cuanto al desarrollo de las edades y de los tiempos, no les toca a ustedes saber cuándo ocurrirán estas cosas que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no dijo que el reino no se iba a establecer. Por supuesto que se va a establecer, pero se va a establecer en un tiempo futuro acorde al plan de Dios. Pero observen, ahí llegamos al versículo 8. Y este versículo es un versículo que tenemos que marcar con fuego, no solo en nuestra Biblia, en nuestro corazón. Dice, recibiréis poder. Es decir, lo que el Señor le está diciendo es, el reino se va a establecer.
No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No les compete a ustedes saber cuándo eso va a ocurrir. Pero mientras tanto, hasta que eso ocurra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 creyentes que estaban en el aposento alto, los discípulos, más otros creyentes más, y en ese primer grupito el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y ese fue el nacimiento de la iglesia. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, recibiréis poder, ¿para qué? ¿Para qué queremos poder? ¿Para qué el creyente necesita poder? ¿Para vivir una vida próspera? ¿Para tener éxito en la vida? ¿Para que la pasemos bien? ¿Para que podamos lograr todos nuestros anhelos personales? No, recibiréis poder para ser testigos. Y ese es el rol que Dios tiene para nosotros. Y para cumplir ese rol necesitamos un poder que no está dentro de nosotros, que viene de afuera y que Dios lo instala dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora miren, la palabra aquí poder es dínamos o dunamis, ¿no? Y de esta palabra dunamis viene este aparatito que ustedes ven aquí en la bicicleta, que es el dínamo, ¿no? Y aquellos que saben un poquito en cuanto a esto, bueno, saben que ese dínamo trabaja con la rueda de la bicicleta y cuando esa rueda va girando hace que el dínamo también gire y ese movimiento giratorio se convierte en electricidad. Entonces, ese movimiento hace que se genere electricidad y luego esa electricidad pasa a aquella lámpara y se ilumina. Bueno, ese es el concepto de dunamis, dínamo. Dios ha puesto dentro de nosotros un dínamo. Y ese dínamo es la fuente de energía que hace que nuestra luz brille. La luz no es propia. Nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna luz que podamos irradiar hacia afuera, porque estamos contaminados por el pecado, porque estamos totalmente corrompidos por el pecado. Pero Dios ha hecho una obra de transformación en nuestra vida. Y Él puso en nosotros una fuente de energía. Por eso el Señor dice, no estén interesados cuándo las profecías se van a cumplir. No les compete a ustedes esa información. Pero mientras tanto recibirán poder. Y ese poder tenía que ver con la persona del Espíritu Santo. Ahora, avanzamos. Miren, aquí hay algunos versículos donde se utiliza esta palabra dunamis. Por ejemplo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esta parece una contradicción, ¿no? Porque la gracia justamente elimina todo esfuerzo. Aquello por lo cual me tengo que esforzar, entonces no significa gracia. Gracia es un don, es un regalo inmerecido. Pero lo que está diciendo acá es, esfuérzate en la gracia. Es decir, toma tu fuerza, toma tu energía de la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. Tú pues, hijo mío, no te esfuerces en tus propias fuerzas. No tomes fuerzas de tus propias capacidades. Más bien toma fuerzas de la gracia. ¿Y esa gracia dónde está? En Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha provisto la gracia. La gracia no solamente salva, la gracia también me capacita para vivir una vida de santidad para Dios. Entonces no hay excusa. No hay excusa para justificar cualquier pecado que podamos llegar a cometer, porque Dios nos ha provisto los recursos espirituales que necesitamos para tomar la energía y vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, 2 de Timoteo 2:1, avanzamos con Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir,
toma tu fuerza del Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ahí está. Dios ha puesto en nuestras manos, Dios nos ha encomendado una tarea para cumplir, pero para cumplir esa tarea necesitamos un recurso sobrenatural. Y ese recurso sobrenatural lo tenemos en la persona del Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor. Así que hay obstáculos, hay dificultades, hay situaciones difíciles, pero Dios me da los recursos para seguir adelante. Y observen lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque este versículo muchas veces lo utilizamos mal, ¿ya? Porque a veces lo usamos como un amuleto. Todo lo puedo en Cristo. Voy a hacer tal cosa y yo estoy seguro que va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces usamos ese versículo para de alguna manera darnos a nosotros ánimo y autoconvencernos de que Dios nos va a dar éxito en lo que hacemos. Pero no es así. Porque este versículo lo tenemos que entender en su contexto. Miren lo que está diciendo aquí Pablo en Filipenses capítulo 4. Observen conmigo, esto lo tenemos que empezar a leer desde el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está preso en Roma y él escribe esta carta agradeciendo a los hermanos en Filipos por la ofrenda que le habían enviado. Entonces él dice, doy gracias a Dios porque ustedes han tenido esta muestra de generosidad y habéis revivido vuestro cuidado de mí. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, lo cual implica que tenía escasez. O sea, Pablo dice, no es que les estoy agradecido porque tengo escasez. La tenía, de hecho, pero esa no era su motivación. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y esa es una palabra clave. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. ¿Por qué? Porque todo mi contentamiento está en Cristo. Él es el que satisface mis necesidades. Él es aquel que llena mi ser. Por supuesto, les agradezco que me hayan enviado la ofrenda y valoro que lo hayan hecho. Pero no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme. Y esto es clave. Lo que Pablo está diciendo acá es que Cristo es su fuente de contentamiento. Es el dínamo que irradia energía para que él pueda seguir avanzando, no importa la circunstancia en la que se encuentre. Entonces, aquí tenemos que hemos recibido poder. Dínamo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Ahora, la palabra testigos es la palabra mártires. Es la palabra de una persona que está dispuesta a dar testimonio con sus labios, pero también con su vida. Y esa es la clave. Me seréis testigos. Hemos cantado este último coro que habla acerca de estar dispuestos a morir. No basta con querer, no basta desear, no basta hacer. Tenemos que estar dispuestos a morir. Y ese es el llamado de Dios. Y para estar dispuestos a morir, porque nadie quiere morir. Todos queremos vivir la vida. Todos queremos tratar de pasar la vida, nuestra existencia en la tierra de la manera menos sufrida posible. Pero para morir, eso no es algo natural en nosotros. Necesitamos
una fuerza de parte de Dios. Esa fuerza, esa fuente de energía que nos enseña a morir. Y observen, esto se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa era la clave. Los apóstoles y los primeros creyentes daban testimonio de su fe. Ellos testificaban acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, porque muchos de ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ahora, nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero creemos que Él resucitó por el testimonio de aquellos que sí lo vieron y lo dejaron registrado en su palabra. Por eso nuestra fe descansa en el texto de la palabra de Dios, que da fe de que Jesucristo realmente resucitó. Pero no solamente somos testigos en el sentido de que creemos lo que dice la Biblia, somos testigos porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Cristo Jesús transformó nuestra vida. Entonces, el creyente puede dar testimonio de algo que ocurrió en él, lo experimentó en carne propia. Es el poder transformador de Dios que nos transforma y crea en nosotros una nueva naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Entonces damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Avanzamos ahí en Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, un testigo no basta con haber visto lo que ocurrió. Eso no lo convierte en testigo. Lo que convierte a un testigo en testigo es estar dispuesto a dar testimonio. Es decir, no solamente se trata de haber visto lo que ocurrió, sino estar dispuesto a decirlo. Y ahí está la clave. Muchos creyentes han experimentado el poder de Dios en su vida, pero no están dispuestos a declararlo. Entonces, ¿de qué sirve un testimonio en silencio? Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros labios, y esto es lo que hacían los discípulos en aquellos primeros años de la iglesia. Ellos daban testimonio de su fe. Vosotros matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y observen, un versículo más. En Hechos capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí está la clave. No podemos dejar de decir. Es decir, en otras palabras, los discípulos no tenían opción. Esto era algo que les era impuesto por el mismo Espíritu Santo de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es la convicción que debe tener todo creyente. Por eso Dios nos ha llamado a extender el Evangelio. Por eso estamos pensando en las misiones. Pero no solamente estamos en las misiones que se llevan a cabo más allá de nuestra comunidad. Las misiones comienzan en casa. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser testigos, a morir a nosotros mismos. Ahora, hermanos, miren, somos llamados a morir. En algunos casos, Dios llama a morir, podríamos decir, morir al contado. Pero en otros casos, Dios nos llama a morir en cuotas, ¿no? Y es así. Hay muchos creyentes que han dado su vida como mártires en lugares hostiles al Evangelio y han muerto por su fe. Pero eso no quiere decir que nosotros nos hemos librado de morir. Tenemos que estar dispuestos a morir cada día, renunciar a tu propia vida. Un mártir es una persona que reconoce que está muerta, que no vive su propia vida.
Nosotros queremos servir al Señor, queremos participar en la obra de Dios, pero sin morir. Es decir, queremos seguir adelante con nuestros proyectos, tenemos nuestras metas, tenemos nuestros sueños. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal necesariamente. Lo que estoy diciendo es que todo lo que proyectamos hacer en la vida, tenemos que buscar que esté alineado con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Y puede ser que en el camino te cruces con algo que Dios te está marcando y no necesariamente coincide con lo que tú habías planeado. Y ahí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago en ese caso? ¿Prevalece mi plan o estoy dispuesto a morir? ¿Estoy dispuesto a renunciar? El apóstol Pablo murió decapitado en una celda, abandonado. Él mismo escribe en 2 de Timoteo que todos los que habían estado con él lo habían dejado absolutamente solo. El apóstol Pablo podría haber vivido otra clase de vida, podría haber tenido una familia, podría haber vivido y quizás haber logrado los sueños que él personalmente seguramente habrá tenido, pero él renunció a lo que legítimamente le correspondía para hacer lo que Dios quería de él. Y esa es la clave. ¿Estás dispuesto a morir? Y quizás uno dice, no, pero es que eso es imposible. Bueno, por eso Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo. Por eso tenemos el dínamo. Por eso tenemos esa fuente de energía que nos capacita a vivir para Dios, aunque eso vaya a contramano de nuestros propios deseos personales. Y miren, hasta lo último de la tierra, y aquí vamos terminando, recibiréis poder, el dínamo, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. No hay límite, no hay impedimento, no hay barrera, no hay frontera. El Evangelio no es cultural, el Evangelio no pertenece a una zona del mundo, el Evangelio no es de Occidente ni de Oriente, el Evangelio es universal, el Evangelio es para la humanidad. Es decir, que el Evangelio no tiene que ver con la cultura, porque son principios y verdades que son eternas y que son de Dios para todos los seres humanos. Observen, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y observen esto, la misión. Este es de alguna manera el bosquejo del libro de los Hechos. ¿Dónde comienza la misión? En Jerusalén, en tu ciudad natal, en tu casa. Hermanos, no hay campo misionero más difícil que tu propia casa, porque ahí es donde tienes que dar testimonio de tu fe a los que te conocen, a los que saben cómo eres, a los que no les puedes engañar y fingir y aparentar que eres súper espiritual, no, porque ellos ya te conocen. Tenemos que ser naturales, nadie es perfecto, cometemos errores, pero sobre eso tenemos que sobreponernos, aferrarnos al Señor y ser testigos en nuestra Jerusalén, nuestra ciudad natal, en Judea, nuestra propia cultura, el Perú, la costa, la sierra, la selva, Samaria, una cultura o etnia cercana pero hostil. A veces pensamos en llevar el Evangelio a países donde tenemos afinidad, pero ¿qué hay de aquellos países que son hostiles al Evangelio? Y eso era lo que pasaba en Samaria. Cuando el Señor les dice, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, bueno, hasta ahí va bien, pero después dice, Samaria, Señor, Samaria. Había problemas con los samaritanos, pero los samaritanos necesitaban el Evangelio y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos son los lugares donde no han oído de Jesús. Hermano, puede ser que Dios te lleve a lugares donde jamás pensaste ir. Pero ¿dónde comienzo? Por Jerusalén. Dios no va a ir guiándote
o utilizándote en desafíos mayores si primero no somos fieles en las cosas cotidianas de la vida, en el día a día, en dar testimonio de tu fe, en llevar folletos, en evangelizar, en hablar a tu gente, en tu casa, en tu trabajo, tus amigos, tus compañeros. Ahí es donde comienza todo. Y ahí es donde Dios empieza a irradiar. ¿Vieron la ilustración del dínamo? Ese aparatito, el dínamo, en realidad, para que funcione, ¿cuál es el requisito? Que la rueda gire. Porque si la bicicleta está estacionada, el dínamo no genera energía. Pero el dínamo genera energía si la rueda se mueve. Bueno, tienes que moverte, tienes que actuar, tienes que tomar la iniciativa. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, haz tú la obra, Señor, muéstrame, guíame, abre las puertas, abre las aguas. Entonces queremos que el Señor alinee todos los planetas antes que nosotros abramos la boca. No, primero abre la boca, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque las personas rechacen, como hacían los apóstoles. O sea, tenemos que hacer que la rueda gire y mientras persistimos en avanzar, ahí es donde se activa la energía de Dios. Y ese es el secreto para que esta tarea que Dios nos ha encomendado pueda ser guiado hasta lo último de la tierra. Bueno, no vamos a desarrollar esto porque ya estamos terminando, pero la iglesia en Jerusalén no era perfecta. La iglesia en Jerusalén tenía sus fallas. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos en la obra de Dios? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Las persecuciones de afuera? No, porque en países hostiles, donde hay rechazo al evangelio, es donde más está creciendo la iglesia. Hechos capítulo 7, cuando Esteban termina de predicar y lo apedrean, Hechos capítulo 8 dice que los creyentes fueron esparcidos. Y esa palabra esparcido significa fueron sembrados, como cuando el labrador arroja la semilla a la tierra. Dios toma un puñado de creyentes y los esparce. ¿Por qué? A causa de esa persecución. O sea, la persecución en definitiva hace que la obra de Dios avance con mayor fuerza. Nosotros vivimos aquí relativamente en paz, en tranquilidad. Recuerdo hace 30 años cuando llegamos que estaba el terrorismo y eran momentos difíciles y la situación estaba complicada, pero los creyentes se aferraban al Señor y querían vivir una vida dedicada a Él, y muchas veces necesitamos esos tiempos en los cuales tengamos que ser sacudidos para que la obra de Dios se haga. Pero miren, aquí hay una lista de situaciones y de pecados: hipocresía. En Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan cuando las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria y entonces había malestar en la iglesia, había murmuración en Hechos capítulo 6, y entonces ahí vemos cómo en Hechos capítulo 6 los apóstoles corrigen el problema. Hipocresía en Hechos 5 con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cuando ellos dijeron que estaban ofrendando todo lo que habían recibido de su venta, pero en realidad se estaban quedando con una parte. O sea, hipocresía, fingieron. Miren, estos son pecados que obstaculizan la obra de Dios. Hipocresía, murmuración, avaricia. Hechos capítulo 8, Simón, el mago, aquel que quería darle dinero a Pedro para que él pudiera tener el don del Espíritu Santo. O sea, Simón era una persona avara que amaba lo material y pensaba que con lo material se podía comprar las bendiciones espirituales. Prejuicios, Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando Dios hace caer un lienzo y le dice a Pedro, Pedro, mata y come? Y Pedro dijo, no, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y Dios le dijo,
a lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y Dios lo estaba preparando para ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. O sea, Pedro tenía que quitar sus prejuicios. Y muchas veces tenemos prejuicios, tenemos barreras, levantamos obstáculos para no llevar el evangelio a las personas necesitadas. Y por último, legalismo en Hechos capítulo 15, cuando aquellos judíos decían que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. O sea, ellos imponían la ley por encima de la gracia de Dios. Y podríamos seguir con esta lista. Pero ¿qué quiero decir con esto? Los que podemos detener la obra de Dios somos nosotros. Nosotros, con nuestra apatía, con nuestra falta de interés, con nuestro materialismo, con el hecho de vivir una vida acorde a los vientos que soplan en la actualidad y no estamos dejando que el dínamo de Dios se active porque no estamos avanzando conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra. Bueno, terminamos con esto. Una convicción final. Miren, esto es una frase que leí en un libro hace poco y dice: una convicción final y permanente que surge del libro de los Hechos es esta. Si fuéramos a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva en cuanto a la fe, el sacrificio, la devoción y el infatigable servicio, el mundo podría ser evangelizado en nuestra generación. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Por qué Cristo todavía no ha venido? ¿Por qué demora tanto su promesa? ¿Por qué es que el Señor todavía no decide venir y establecer su reino sobre la tierra? Porque todavía hay tarea que cumplir. Y cuando la iglesia acabe su tarea, las promesas de Dios se van a cumplir. No hay duda de esto. Pero mientras tanto hay una tarea que cumplir. Y si nosotros siguiéramos el ejemplo de estos primeros hermanos, que a pesar de sus fallas, a pesar de sus tropiezos y pecados como lo hemos visto aquí, ellos se arrepentían, buscaban al Señor, Dios limpiaba y ellos renovaban sus fuerzas. Si siguiéramos ese ejemplo, el mundo podría ser evangelizado en nuestra generación. En aquella época no había redes sociales, tecnología, medios de comunicación masivos como tenemos ahora, recursos que ellos jamás pensaron que iban a existir. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo testigos. Hermano, quisiera terminar en esta mañana haciéndote esa pregunta. El Espíritu Santo ya vino hace 2000 años y se quedó en la tierra. Y Él entra en el corazón de cada persona que cree en Cristo como Salvador personal. Ahora, Dios te ha dado el Espíritu Santo ¿para qué? Para que seas testigo. Dios ya cumplió su parte, ahora tenemos que cumplir la nuestra. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Para que algún día ese testimonio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a ser un mártir para Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una palabra de oración. Y mientras estamos así en silencio, orando al Señor, quizás en estos minutos hemos podido tener así un panorama de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la pregunta es, ¿estoy llevando a cabo el rol, el propósito, la razón por la cual sigo en la tierra? Porque esa es la razón por la cual seguimos aquí en este mundo, para ser testigos de Cristo, para dar testimonio de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que obtenemos de ella. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti. Ayúdanos a caminar por fe, avanzar, dar testimonio, compartir el Evangelio con otras personas, sabiendo que tú nos darás la energía, el poder que necesitamos para que ese testimonio pueda tener fruto en personas que necesitan de ti.
Gracias por tu amor, gracias por este tiempo juntos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.